Buenas tardes, alumnos. ¿Me confirma, por favor, la señorita delegada si se me puede escuchar y si se puede ver lo que estoy proyectando? Sí, ingeniero, así se visualiza. Buenas tardes. Listo, muchas gracias. El día de hoy, entonces, yo estaré empezando la clase. Estaremos hablando sobre lo que vendría a ser los estados financieros para la evaluación de proyectos. A ver, déjenme presentar la diapositiva. Listo. Bueno, como hemos visto en clases anteriores, luego de que se ha determinado los ingresos, los costos y las inversiones de los proyectos, ya podemos empezar a construir lo que vendrían a ser los estados financieros más importantes para la evaluación de proyectos. En este resumen para las proyecciones económicas y financieras, debemos llevar un Excel, 4 pestañas importantes que vendrían a ser la información relevante, la hoja de trabajo, el cálculo del valor residual y el servicio a la deuda. En una hoja de cálculo Excel debemos organizar en una pestaña esta información relevante, donde van a ir los datos importantes del proyecto o caso de negocio, los supuestos del proyecto. Luego, en otra pestaña que denominaremos hoja de trabajo, pondremos la información de proyecciones de los ingresos, costos e inversiones. En una tercera pestaña se calculará el valor de rescate, valor residual o valor de salvamento del proyecto, que es el valor que tiene el activo al final de su vida útil, y se puede entender también como el flujo efectivo que se produce al final del periodo de la evaluación debido a la liquidación de los activos fijos. O sea, si decimos que hay un proyecto que tiene 5 años de vida útil, en ese año se estaría registrando ese valor residual al vender mis activos o liquidar mis activos. Y en esta cuarta pestaña tendremos lo que vendría a ser el servicio de la deuda, o también se le conoce como el flujo de caja de financiamiento neto, que es calcular el cronograma de pagos o amortizaciones, y que me comentaba el ingeniero Besada, eso ya lo han aprendido antes en su curso de gestión financiera. Todas estas 4 pestañas nos van a ayudar para organizarnos mejor y poder consolidarlo en una pestaña final, donde estarían o se debe construir los flujos de caja del proyecto y poder evaluar este proyecto con los indicadores económicos y financieros correspondientes que se estará enseñando en las futuras clases. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de lo que compone esta pestaña de información relevante, como el volumen de producción, mis precios del producto, los diferentes tipos de inversiones en los terrenos, obras civiles, maquinarias, equipos, y los componentes de los costos variables, como son la mano de obras, materiales, costos indirectos de fabricación. Aquí hay algunos ejemplos más de lo que vendrían a ser las comisiones de venta, estos costos fijos de fabricación, el valor comercial, el financiamiento, los costos de oportunidad de capital, que también los vamos a explicar creo en la siguiente clase, y los costos no desembolsables como la depreciación y la amortización. Con respecto al servicio de deuda, previamente al cálculo de este, se debe haber determinado la inversión inicial del proyecto, que es la suma de 3 componentes, que vendría a ser la inversión tangible, la intangible y la necesidad de capital de trabajo, o también capital de trabajo simplemente. Para construir este cronograma de pagos o de amortizaciones o de servicio a la deuda, se debe tener en claro primero qué porcentaje de la inversión inicial se va a financiar externamente, y luego conocer cuál va a ser la tasa de interés que me van a asignar y el plazo para el préstamo solicitado. A ver, para construir mi cronograma de pagos, una de las primeras cosas que tenemos que determinar es la cuota. Aquí pueden ver la fórmula de esta cuota constante. Vamos a asumir que para este curso, para los proyectos evaluados, que la cuota va a ser constante, y la fórmula es la que pueden ver en la pantalla, donde se va a tener el préstamo por el factor de recuperación de capital. Este factor de recuperación de capital no es otra cosa más que la tasa de interés por 1 más la tasa de interés elevado a la n, que vendría a ser el número de periodos del préstamo, entre 1 más la tasa de interés
elevado a la n menos 1. Un dato adicional para refrescar las memorias es con respecto a la cuota vendría a ser, en este caso, el interés más la amortización del capital, que vendría a ser la parte del préstamo o la porción del préstamo que yo pago por la cuota que voy a cancelar, que es diferente también a la amortización de intangibles, dado que ese cálculo me va a ayudar en un futuro para poder calcular el escudo fiscal. Y bueno, con todos estos datos ya podemos armar el estado de resultados, debido a que ya tengo las proyecciones de mis ingresos, gastos, costos desembolsables como la depreciación de activos fijos, la amortización, etcétera. De aquí lo más importante a resaltar también vendría a ser esta segunda línea con respecto a la tasa de impuesto fijada, el impuesto a la renta, que es de 29,5% y que va a depender de, digamos, del tamaño de la empresa también. Si es una pequeña microempresa, si no me equivoco, la tasa es mucho menor. No recuerdo ahorita el porcentaje, si era de 10%, eso sería cosa de revisar en la SUNAT. Y otro dato a considerar que cuando el resultado es negativo, no se va a aplicar el impuesto. Esto es muy importante que recuerden cuando veamos la construcción de los flujos de caja. Bueno, y antes de pasar a lo que vendría a ser la construcción de los flujos de caja, quiero que entiendan bien esta teoría. Con respecto a los flujos de caja, digamos que existen tres tipos de flujo de caja principal. Uno vendría a ser el flujo de caja económico, el otro vendría a ser el flujo de caja de financiamiento neto o servicio de la deuda, que es cuando uno se financia con deuda externa. Y el otro vendría a ser el flujo de caja financiero o flujo de caja patrimonial, flujo de caja del inversionista, flujo de caja total. Tiene bastantes sinónimos como se le conoce ese flujo de caja, pero sería bueno que lo apunten para que después no haya confusión al momento de calcular los diferentes flujos de caja. Entonces, primero, ¿qué es lo que hacemos? Primero debemos calcular el flujo de caja económico, pero para calcular el flujo de caja económico hay que entender qué es un poco esto y en qué se deriva. El flujo de caja económico se le conoce también como flujo de caja del proyecto o flujo de caja libre, que permite hallar la rentabilidad de un proyecto por sí mismo sin incluir ningún tipo de financiamiento o, dicho de otra manera, también se puede considerar el proyecto como si estuviese financiado solamente por el capital propio del inversionista. Y este flujo de caja económico es la suma de estos dos componentes, el flujo de caja operativo y el flujo de caja de capital. El flujo de caja operativo está compuesto por entradas y salidas de efectivo. A ver, disculpen, ya. Esto está compuesto por lo que vendría a ser los ingresos o egresos. Los ingresos vendrían a ser las ventas relacionadas al giro de negocio. Y los egresos, todas las salidas de efectivo que se derivan de la misma actividad operativa del proyecto. Como habíamos explicado anteriormente, los costos de producción, donde están los costos de mano de obra, insumos materiales, gastos de administración, pagos de comisiones, etcétera. Y luego de haber calculado ese flujo de caja operativo, podemos calcular el flujo de caja de capital o flujo de caja de inversión y liquidación. Este flujo de caja, digamos, agrupa los costos de inversión que son necesarios para que la empresa pueda funcionar, como es el capital de trabajo o la necesidad de capital de trabajo, la adquisición de activos, gastos preoperativos, que son desembolsos realizados por adelantados, como por ejemplo alquileres que se pagan antes de la operación, o la reparación de alguna oficina o inmueble antes del inicio de la misma operación. Y digamos que estos tipos de inversión se realizan antes del inicio de operaciones, o también conocido como el periodo cero, que se va a registrar en una columna que va a tener el número cero arriba para que sepan que el proyecto no ha iniciado todavía en ese momento. Pero es importante que recuerden que esto no significa que no se puedan realizar inversiones adicionales después del inicio del proyecto,
porque puedes, por ejemplo, mejorar algún activo o ampliar la capacidad del proyecto cuando este esté en marcha para poder, de repente, quieres tener un mayor nivel de ventas o quieres cambiar de activos para mejorar tu equipo tecnológico y poder producir o vender más en el futuro. Y con esto ya tendríamos entonces el flujo de caja operativo por un lado calculado, el flujo de caja de capital o de inversiones. La suma de estos dos me da mi flujo de caja económico, con el cual yo voy a poder calcular indicadores tales como el BAN económico, la tasa interna de retorno económica. Bueno, el BAN es, para los que no saben, el valor actual neto, valor presente neto, la tasa interna de retorno económica y este otro indicador que es ratio de costo-beneficio. Y con mi flujo de caja económico, yo, si le sumo mi servicio a la deuda o mi flujo de caja de financiamiento neto, voy a poder tener mi flujo de caja financiero o flujo de caja del, mi flujo de caja total o flujo de caja patrimonial o flujo de caja del accionista. Aquí una aclaración adicional es que no confundir estos flujos, el flujo de caja financiero o del inversionista, con el flujo de caja de capital o flujo de caja de inversiones, que a veces suele pasar. En este de acá se va a calcular para obtener el BAN financiero y la tasa interna de retorno financiera. Hasta aquí quisiera saber si es que tienen alguna duda para poder ya proceder a lo que vendría a ser la explicación de los flujos de caja. Les doy 1 o 2 minutos para que puedan escribir o si gustan levantar la mano y participar, si es que no han entendido parte de esta teoría, ya que va a ser muy importante antes de poder explicarles los diferentes métodos para hallar los flujos de caja del proyecto. Si tienen consultas con respecto a la teoría, les recomiendo que lo hagan ahora porque después de esto voy a mostrar un Excel donde voy a explicar los 3 diferentes tipos de métodos para armar el flujo de caja y les recomendaría que hayan entendido para que luego no se les complique o en todo caso se puedan perder durante la explicación.
Listo, entonces, si no hay consultas, asumo que han entendido. Entonces pasaré a mostrarles el Excel. Por favor, señorita Lea, me confirma si es que se puede ver el Excel que estoy proyectando. Sí, ingeniero. Listo, muchas gracias. Bueno, aquí como podrán ver, este Excel ya lo he colgado también. Aquí hay 3 pestañas. En este caso de acá, lo que quiero explicar es que existen 3 formas para construir los flujos de caja. Depende ya del criterio del evaluador de proyectos, de ustedes, de su grupo, con cuál estas formas se sienten más cómodas para realizar su proyecto y para resolver los talleres, ya que la diferencia de uno y otro, la teoría en realidad es la misma, lo único que va a cambiar tal vez va a ser un poco la estructura, el orden y eso puede conllevar tal vez errores, especialmente en el tercer método. Pero empezaré ahora con el primer método. En este primer método se deben construir 2 estados de resultado. Tenemos aquí un estado de resultados económico y por este otro lado un estado de resultados financiero. ¿Por qué financiero? Porque acá se voy a incluir los gastos financieros, esta línea adicional de gastos financieros que ven en este estado de resultados del inversionista y que no está incorporada en este estado de resultados del proyecto. Aquí, como podemos ver, tenemos el periodo 0, el periodo 1, 2, 3, todas estas proyecciones hasta el año 5, que es el tiempo en el que voy a desarrollar mi proyecto. Empezamos con mis ingresos de ventas, luego llevo mis costos de ventas y la diferencia de estos me da como resultado mi utilidad bruta, como pueden ver aquí. Todos los egresos los voy a colocar, salidas de dinero los voy a colocar con signo negativo y simplemente voy a sumar. Luego de mi utilidad bruta yo voy a quitarle los gastos administrativos, los gastos de ventas, los gastos no desembolsables como la depreciación y la amortización, con lo cual voy a calcular mi utilidad operativa. Esta utilidad operativa va a ser importante para este método. ¿Por qué? Yo de aquí voy a poder calcular mi impuesto a la renta, que como les comenté, para este caso vendrá a ser un 29,5%. Lo multiplicaré por el resultado de mi utilidad operativa de cada año y con esto podré saber cuánto es la cantidad de impuesto a la renta que tengo que pagar para luego calcular mi utilidad neta. Lo importante de este método es conocer el impuesto a la renta y esta es la razón principal por la que yo primero voy a elaborar este estado de resultados del proyecto para luego incorporar este impuesto a la renta en el desarrollo de mi flujo de caja del proyecto. A ver, luego de, luego de construir o al momento de construir mi flujo de caja del proyecto o mi flujo de caja económico o libre, todos son sinónimos, es lo mismo en realidad, a mis ingresos le voy a restar los egresos, incluyendo el impuesto a la renta que calculé en mi estado de resultados, para obtener mi flujo de caja operativo. Acá, como verán, esta línea del impuesto a la renta es igual y la voy a traer acá. Esta es la razón por la cual primero calculé mi estado de resultados. A mis ingresos le voy a restar los egresos que vendrían a ser mis costos de ventas que salen en mi estado de resultados, mis gastos administrativos, aquí también lo pueden ver, los gastos de ventas y mi impuesto a la renta calculado. Esto me da como resultado el flujo de operaciones o el flujo de caja operativo del proyecto, que es la cantidad de dinero en efectivo que genera una empresa a través de sus operaciones. Aquí, como se darán cuenta, no estoy considerando, digamos, ¿por qué no considero la amortización y la depreciación? En este caso, el efecto fiscal de la depreciación y la amortización ya lo he calculado aquí. Como son costos no desembolsables, y al haber calculado aquí ya no es necesario incorporarlos en este flujo de caja del proyecto porque están en el impuesto a la renta. Al haber calculado mi flujo de caja operativo, entonces como les explicaba al principio en la teoría, para yo hallar mi flujo de caja económico del proyecto, yo tengo que sumar mi flujo de caja operativo con mi flujo de caja de inversiones. En este caso, en el flujo de caja de inversiones, yo tengo que se va a realizar en el periodo 0. Aquí, para el caso de este proyecto, se considera que se ha realizado una inversión de 10.000. Como es una inversión, es una salida de dinero, se registra con signo negativo. Luego tenemos inversiones intangibles en este año de menos 3.000 y la inversión de capital de trabajo. En el caso de la inversión de capital de trabajo, digamos que se debe usar, como pueden ver aquí,
esta fórmula que vendría a ser la del periodo de desfase. Usaremos los costos operativos, en este caso serían los costos de venta, gastos administrativos y gastos de ventas. Estos los sumaremos y lo dividiremos entre 12, ya que estos son mis costos anuales, para poder luego multiplicarlos por 2. ¿Por qué por 2? Para este caso hemos asumido que este proyecto va a tener un periodo de desfase de 2 meses. Y haremos lo mismo para los siguientes meses, ya que acordarnos, por lo que explicó el ingeniero Besada en la clase pasada, estaremos calculando esto para los próximos meses y se le estará restando la inversión de años anteriores. En este caso, será lo mismo para este periodo. Estaremos sumando los costos de ventas, gastos administrativos, gastos de ventas entre 12 por 2, que vendría a ser el periodo de fase, y le restaremos esta inversión en el año cero. Y así sucesivamente. Para el cálculo del año 2 también. Estaremos restando los años anteriores de la inversión de capital. Todo esto de acá, yo voy a recuperar todo este capital de trabajo en el último periodo del ejercicio de proyecto, que es de 5 años, por lo cual el flujo de caja de inversiones en este año en particular va a ser de manera positiva porque voy a registrar entrada de dinero, como el valor residual que les expliqué que era producto de la venta o la liquidación de mis activos fijos y del proyecto. Entonces, al yo ya tener mi flujo de caja de inversiones, lo único que faltaría para hallar mi flujo de caja económico sería la suma de estos dos, el flujo de caja operativo más el flujo de caja de inversiones. Es una primera parte para hallar el flujo de caja económico del proyecto. Y ahora pasaremos a hacer lo mismo, pero incluyendo el financiamiento. En este caso tendremos el estado de resultados del inversionista o el estado de resultados financiero. El proceso será similar, solo que vamos a incorporar los intereses que se van a generar por el préstamo o el financiamiento externo. Aquí veremos que la estructura es igual, tendremos los ingresos, los costos de ventas. Esta diferencia me va a dar mi utilidad bruta. Le estaremos quitando la utilidad bruta a mis gastos administrativos, gastos de ventas, los gastos financieros que habrá incorporado, la depreciación y la amortización. Y esto me dará una utilidad antes de impuestos, como pueden ver aquí. Aquí la utilidad antes de impuestos va a ser menor a diferencia de aquí. ¿Por qué? Aquí estoy incorporando obviamente mis gastos financieros. Voy a tener 200 soles menos porque estoy pagando intereses. Y con esto yo voy a poder calcular ahora el impuesto a la renta. Como voy a tener una menor utilidad, mi impuesto a la renta por ende va a ser menor. Voy a tener que pagar menos impuestos. Todo esto me va a servir para luego calcular mi utilidad neta, que vendría a ser la suma de estos dos, mi utilidad antes de impuestos y lo que estaría pagando de impuesto a la renta. Ahora, para obtener el flujo de caja financiero, debo considerar el flujo de caja de inversiones. Aquí. En este caso, esta primera estructura de los ingresos y egresos va a ser igual que en la del flujo de caja del proyecto, solamente que añadiremos el gasto financiero, que no está incorporado aquí, y aquí los impuestos también van a variar, por lo que voy a pagar menos impuestos debido a un mayor gasto financiero, con lo que se redució mi utilidad. Pero en este caso, no le vamos a llamar aquí flujo de caja operativo, sino flujo de caja. ¿Por qué no le vamos a llamar flujo de caja operativo? Porque ya hemos incluido los gastos financieros. Entonces, al tener este flujo de caja, estaremos sumándole el flujo de caja de inversiones, que lo he resaltado de color azul, porque es lo mismo que se calculó aquí inicialmente. Esto no va a variar independientemente de la cantidad del préstamo que se haga, va a ser igual uno al otro, la tasa de interés, no va a haber ningún cambio por el tema del financiamiento. Entonces, al sumar, como les comentaba, el flujo de caja más el flujo de inversiones, yo voy a tener como resultado este flujo de caja antes del financiero. Este flujo de caja antes del financiero, como se pueden dar cuenta aquí la suma, me va a servir para yo poder calcular luego mi flujo de caja financiero, mi flujo de caja total o mi flujo de caja del accionista, como quieran llamarlo. Para esto debemos calcular
cuánto va a ser la amortización del capital y cuánto va a ser la cantidad del préstamo que voy a solicitar o el financiamiento externo que voy a solicitar. Para este ejemplo se va a solicitar un préstamo de 1.500 y aquí vamos a ver la amortización que se va a realizar hasta el año 5, que es el último año de la operación. ¿Y cómo calcularía mi flujo de caja de financiamiento neto o el servicio a la deuda? Vendría a ser la suma de mi préstamo más la amortización de capital. La amortización de capital va a ser positivo porque va a ser entrada de dinero en el periodo cero antes de iniciar digamos, el proyecto. Y la amortización de capital va a ser una parte de lo que yo voy a pagar de mi cuota, que va a ser una salida de dinero, por lo cual lo ponemos con signo negativo. Y para hallar finalmente el flujo de caja financiero, yo voy a tener que sumar el flujo de caja antes del financiero con el servicio a la deuda, como pueden ver aquí. Como es servicio a la deuda, es salida de dinero, entonces por eso se pone con signo negativo. Al sumarlo, voy a tener que este va a ser mi flujo de caja financiero para los 5 años de operación. Hasta aquí, alumnos, quisiera saber si es que tienen alguna consulta, duda, les gustaría que explique otra vez una parte de este flujo, porque ahora estaría pasando al segundo método y sería bueno que tengan en claro cómo se hizo este primer flujo de caja para que luego no se les complique más adelante. Les doy 1 o 2 minutos para que puedan escribir sus preguntas o si gustan pueden levantar la mano para participar. A ver, veo aquí 2 preguntas. A ver, la primera pregunta es de Leslie, dice, ingeniero, ¿podría repetir por qué no usó la depreciación y la amortización en el flujo caja económico? Sí, claro. A ver, vamos aquí. Claro, digamos, en este método, acá lo importante es recordar que primero yo hallo mi estado de resultados. ¿Para qué? Para conocer mi impuesto a la renta, ¿no es cierto? Pero aquí, si se dan cuenta, en ese estado de resultados, yo a mi utilidad bruta, yo le estoy quitando no solamente los gastos administrativos y de venta, sino también la depreciación y la amortización. Estoy quitando la depreciación y amortización para poder luego tener mi utilidad operativa y a esta utilidad operativa calcular el impuesto a la renta. Aquí, digamos, el efecto fiscal de la depreciación y la amortización ya se encuentra en este cálculo. Y es por eso que cuando yo lo incorpore a mi flujo de caja del proyecto o mi flujo de caja económico libre, yo ya no voy a tener que incorporar esta amortización y depreciación porque está dentro del impuesto a la renta, ya se ha considerado. Eh, a ver, la segunda pregunta. Espero que te haya podido aclarar esa duda, Leslie. La segunda pregunta es, para realizar el cálculo del flujo de caja en proyectos nuevos, ¿se basan siempre en estimados del primer año o es importante tener los datos del primer año para poder estimar hasta el quinto año? Claro, mira, hay en realidad diferentes formas para poder hacer la estimación. La más tradicional de repente es esta estimación análoga que te guías en base a otros proyectos o puedes tener una estimación más sencilla como la estimación a través de la regresión lineal y poder tener una idea de cómo van a ir fluctuando tus ventas para los próximos años. Lo importante es que tengas en claro cómo crees que va a ser el crecimiento de tu negocio y en algunos casos, digamos, algunas personas, yo por ejemplo, incorporo el efecto de la inflación a mis ventas, a mis costos de ventas,
para tenerlo en cuenta. Pero sí, o sea, una vez que tú ya has determinado, de acuerdo a tu estudio de mercado, identificado al segmento que quieres ir y cuál es la porción del mercado que quieres, a la que te vas a enfocar, tú tienes que hacer una estimación. Normalmente usamos como que este escenario, una optimista, una pesimista y una real, y en esa real es en la que tú vas a proyectar cuánto es lo que esperas vender para los siguientes años y poder estimar esa proyección hasta la duración de tu proyecto, que para este caso sería de 5 años y creo que para su proyecto de este curso también es de 5 años. La otra duda es, a ver, ingeniero, ¿dónde salía la amortización de capital en el flujo de caja del inversionista? Claro, a ver, la amortización de capital en realidad lo vemos en el flujo de caja financiero. ¿Por qué en el flujo de caja financiero? Porque acuérdense que les había explicado al principio, nosotros vamos a realizar un préstamo a una entidad externa y al hacer este préstamo, nosotros vamos a tener que saber cuánto va a ser la tasa de interés que me van a dar y el tiempo en el que, o el número de periodos en el que yo voy a pagar mi deuda. La amortización de capital aquí, como pueden ver, va a ser una parte de la cuota que yo voy a pagar y se va a calcular en base a la fórmula que les había explicado, que es el préstamo por uno más la tasa de interés elevado a la n menos uno. Toda esa fórmula de ese factor nos va a servir para poder calcular cuánto va a ser la cuota constante que yo voy a tener que pagar periodo a periodo. Pero no te confundas, esta amortización de capital está relacionado al flujo de financiamiento, del financiamiento neto o del servicio de la deuda. Lo otro es la recuperación de capital. De repente con eso te has confundido. Y la otra pregunta es, en el caso de contar con socios como un servicio de contabilidad, ¿se presupuesta dentro de los gastos administrativos o influye en algún cálculo de flujo de caja? Claro, o sea, al final va a ser un servicio aparte, o sea, va a ser un egreso, sí lo tienes que incorporar de todas maneras. Más allá de que ellos te vayan a hacer todo este servicio, ese servicio se tiene que incorporar porque va a ser una salida de dinero de tu flujo de caja. Bueno, si no hay más preguntas, entonces procederé con la segunda forma. Por favor, si es que no ha quedado claro alguna parte de las explicaciones de una de las preguntas, me lo hacen saber. Con respecto a este segundo método, esta forma es más sencilla que la anterior. Es menos compleja, no se tienen que hacer tantos cálculos, dado que solamente vamos a usar dos flujos de caja integrados. Acá verán que va a haber un flujo de caja económico y un flujo de caja del inversionista financiero o patrimonial. Estar atentos mucho con estos nombres para no confundirse al momento de que hagan su proyecto. En la primera parte, hasta la utilidad neta, hasta aquí, va a ser igual al estado de resultados económico de la primera forma. Pueden ver acá que la utilidad neta para el periodo 1, 2 es de 2186, 4872. 2186, 4872. Hasta aquí todo va a estar igual, no va a haber mayor cambio. Sin embargo, para hallar esta utilidad neta, aquí sí va a ser un poco diferente. Luego de yo haber tenido mi utilidad bruta y restado mis gastos administrativos de venta, depreciación, amortización, tendré mi utilidad operativa. A esto le voy a multiplicar por mi impuesto a la renta, que es el 29.5%, y tendré mi utilidad neta. Pero si yo quiero calcular mi flujo de caja económico, tengo que calcular primero mi flujo de caja operativo. Y el flujo de caja operativo ya les había explicado que es la cantidad de dinero en efectivo que genera una empresa a través de sus operaciones. Y la depreciación y amortización son gastos o costos no desembolsables. Entonces, si yo se los estoy quitando acá, acá se los tengo que sumar, porque no es salida de dinero y yo quiero saber mi flujo de caja operativo. Con esto, al calcular ya mi flujo de caja operativo, yo le estaré sumando el flujo de caja de inversiones. Nuevamente, lo pongo en celeste o en azul, porque este monto calculado aquí, que es estimado, va a ser el mismo, independientemente del financiamiento o el préstamo que quieran solicitar al banco. Con esto
yo procederé a hallar mi flujo de caja económico, que sería la suma del flujo de caja operativo más el flujo de caja de las inversiones. Nuevamente, el flujo de caja de inversiones va a ser una salida de dinero, por lo que se registrará todo con signo negativo, excepto este último año, esta columna 5, que es el año en el que va a terminar mi proyecto o el ciclo de vida de mi proyecto, donde yo voy a tener dos entradas de dinero dada la recuperación de mi capital de trabajo y debido al valor residual del proyecto, que puede ser por la venta de mis activos fijos, por la liquidación de mis activos que tenga en la empresa. Con esto, bueno, aquí también podemos verificar para que vean que el método es el mismo o el resultado es el mismo. Tenemos que para este año el flujo de caja económico es 7.071 y para el año 2 6.745. Aquí podemos ver 7.071, 6.745. Pero aquí se ve de repente de una forma más amigable, es mucho más rápido y creo que se entiende más y es una buena forma para no equivocarse en la elaboración de sus flujos de caja. Luego de hallar el flujo de caja económico, acuérdense que tenemos que calcular el servicio a la deuda para hallar mi flujo de caja financiero total. Entonces, en este flujo de caja integrado, vamos a tener que la estructura va a ser similar al financiero del anterior. Vamos a agregar los gastos financieros también. Y con esto tendremos mi utilidad antes de impuestos. A esta utilidad antes de impuestos, yo lo voy a multiplicar por la tasa, por el impuesto a la renta de 29.5 y tendré mi utilidad neta. Y como les comentaba, acá yo les tengo que sumar la amortización y la depreciación para obtener el flujo de caja. Pero aquí sí no le llamo flujo de caja operativo y mucho cuidado con este en su proyecto, porque aquí sí consideraba el flujo de caja operativo dado que no habían gastos financieros. Cuando hay gastos financieros no se, no se llama flujo de caja operativo y por eso lo dejamos tal cual como flujo de caja. Entonces, a este flujo de caja yo le voy a sumar el flujo de caja de inversiones que ya habíamos calculado anteriormente y el flujo de caja antes del financiero vendría a ser la suma de mi flujo de caja más mi flujo de caja de inversiones. Con esto de aquí, yo solamente necesitaría calcular mi servicio a la deuda o mi flujo de caja de financiamiento neto para poder hallar el flujo de caja financiero. Esto de aquí también lo habíamos calculado en la primera forma. Es lo mismo, no va a haber modificaciones en el proyecto. Vendría a ser el servicio de la deuda, la suma de mi préstamo, que vendría a ser una entrada de dinero y una salida de dinero que vendría a ser la amortización, que es una parte de la cuota que voy a estar pagando periodo a periodo. Con esto mi flujo de caja financiero entonces sería la suma del flujo de caja antes del financiero más mi servicio a la deuda y podemos corroborar que el resultado va a ser similar si lo comparamos con el de la primera forma o primer método. Tendremos que para este primer año es 6.880 y para el segundo periodo 6.539. 6.680 y 6.539. No va a haber diferencia alguna. A ver, aquí quiero hacer también otra pausa si es que tienen alguna consulta adicional para poder pasar al tercer método. Les doy 1 o 2 minutos.
Listo, si no hay mayores dudas, entonces procedo al siguiente método. A ver, en esta tercera forma, o este tercer método, como verán, se llama flujo de caja integrado, pero aquí es hacer todo en un solo flujo de caja que contenga tanto el económico como el financiero. A ver, si hacemos scroll rápido, nos podemos dar cuenta que esta estructura va a ser mucho más fácil de elaborar, por así decirlo, que la primera, que es un poco más tediosa porque tenemos que elaborar el estado de resultados y el flujo de caja económico y luego el flujo de caja financiero y el estado de resultados financiero también. Entonces, esta forma es mucho más directa, pero tiene un punto negativo. Ahorita les voy a explicar. En este caso, hasta la utilidad neta es un resultado, es un estado de resultados económico. Aquí podemos comparar igual con el estado de resultados económico. Va a ser igual, 2186, 4872. No va a haber diferencias. ¿Ya? Aquí todo va a estar igual. Pero si seguimos avanzando, vemos que se suma la depreciación y la amortización para obtener mi flujo de caja operativo. Ya lo había explicado por qué, porque esto va a representar en realidad lo que va a generar la empresa producto de su actividad del día a día. Y en este flujo de caja operativo vamos a sumar nuestro flujo de caja de inversiones. Con lo cual, mi flujo de caja operativo más el flujo de caja de inversiones me va a dar mi flujo de caja económico. Hasta aquí no hay ningún problema, es similar a lo anterior, a lo que habíamos explicado. Y aquí es donde va a cambiar la situación. Al momento de yo querer calcular mi servicio de la deuda para hallar mi flujo de caja económico, al momento de obtener el flujo de caja financiero, primero nos debemos dar cuenta que no hay un gasto financiero en esta parte de aquí. No se ha incorporado, entonces vamos a tener que incorporarlo aquí para calcular mi servicio de la deuda. Debido a que estoy incorporando el gasto financiero, tengo que considerar aquí el escudo fiscal que se va a generar y este efecto va a ser positivo dado que es un monto que se va a poder ahorrar debido a que hay utilidad. Esto se calcula multiplicando el gasto financiero por el impuesto a la renta del 29,5%. Con todo esto, ya sabemos, el préstamo en la amortización de capital, lo hemos calculado en anteriores ejercicios, ya sabemos cuánto va a ser mi gasto financiero y aquí calculamos el escudo fiscal. En este caso, el servicio de la deuda vendría a ser la suma de mi préstamo con mis amortizaciones, mis gastos financieros y mi escudo fiscal. El préstamo va a ser, nuevamente, una entrada de dinero, la amortización de capital va a ser una parte de la cuota que voy a ir pagando, por lo que va a ser una salida de dinero. El gasto financiero relacionado a los intereses del préstamo va a ser una salida de dinero. Y el escudo fiscal va a ser un ahorro que me va a ayudar a tener mayor liquidez en la empresa, por lo que se pone de forma positiva. Y esta suma será mi servicio a la deuda, con lo cual ya podemos calcular el flujo de caja financiero, que vendría a ser la suma del flujo de caja económico más el servicio a la deuda. Y para verificar que esté bien, nuevamente comparamos. Tenemos que para el periodo 1 y 2 tenemos 6.880 y 6.539 como flujo de caja financiero o flujo de caja total. 6.880, 6.539. Entonces, los tres métodos me dan a llegar a la misma conclusión. Sin embargo, lo que quiero resaltar es el inconveniente de este método. Si bien es más directo y particularmente a mí me gusta utilizarlo por de repente me parece un poco más amigable, pero acá hay que tener cuidado con que no siempre se va a generar este escudo fiscal. ¿En qué casos creen que no se podría generar un escudo fiscal como consecuencia de un gasto financiero que se ha realizado? Les dejo esa pregunta para que respondan en 1 o 2 minutos. Pueden escribir en el chat o levantar la mano si quieren participar.
A ver, repito la pregunta si es que no les quedó claro, es ¿en qué casos no habría un escudo fiscal debido a este gasto financiero que se ha realizado? A ver, parece que no les quedó muy claro eso. Ya lo había explicado al principio. A ver, hay una respuesta del señor Orihuela. Perfecto. Claro, cuando el estado de resultados es pérdida. Sí, como lo expliqué al principio, cuando en el ejercicio de mi proyecto yo tengo utilidades que son negativas, cuando hay pérdida, obviamente no se me va a poder deducir o no voy a tener que pagar los impuestos a la renta. Por eso es que este método puede ser un poco engañoso para algunas personas, ya que tendrían que darse cuenta si es que estoy generando utilidad o no. ¿Y cómo así? Yo tendría que ver mis gastos financieros con mi utilidad operativa. Utilidad operativa, aquí es donde yo le estoy incorporando o le estoy quitando el impuesto a la renta, pero yo no sé si es que en realidad estoy generando utilidad porque aquí no estoy considerando el gasto financiero. El gasto financiero, a diferencia de otros métodos, lo estoy incorporando al momento de calcular mi servicio a la deuda. Si este gasto financiero es mayor a mi utilidad operativa, entonces no voy a tener que pagar impuestos. Por ende, al momento de hacer este método hay que tener mucho cuidado y hay que tener claro si es que estamos generando utilidad. De lo contrario, no se estaría generando, eh, no tendríamos que pagar impuestos. Esa es la principal razón y está bien el comentario del señor Orihuela. A ver, no sé si es que aquí el ingeniero Besada quisiera agregar algo adicional, sino para poder pasar con las 3, 4 diapositivas que quedan para explicar lo que vendrían a ser los flujos ordinarios y no ordinarios. Puedes continuar, Luis. Ya, perfecto. Listo, pueden ver mis diapositivas, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Listo, muchas gracias. A ver, en este caso, como ya les había explicado estos métodos, en el flujo de caja integrado, esto va a ser un resumen de mi estado de ganancias y pérdidas y el flujo de caja incorporado en un solo cuadro. La primera parte muestra los resultados del proyecto y es equivalente también al estado de ganancias y pérdidas. Y en la segunda sí se adicionan los gastos no desembolsables, como la depreciación, las amortizaciones, que no afectan a la caja e incorpora el monto total de la inversión, como desembolso y el financiamiento del proyecto. Más que nada un resumen de lo que ya estuve explicando en estos métodos. Acá se va a incluir el cargo por la amortización del préstamo en el flujo de caja integrado y el objetivo es simplificar la presentación de una manera que con un solo cuadro que grafique ambos estados financieros para su evaluación, lo cual lo va a hacer menos tedioso y tal vez un poco más ordenado en algunos casos, excepto en el tercer método. Bueno, con respecto al flujo de efectivo, tenemos los convencionales y los no convencionales. Los convencionales también se los conoce como ordinarios, que considera un flujo de salida de efectivo al inicio del proyecto, que vendría a ser mi inversión inicial en ese periodo cero, seguida por una serie de flujos de entrada de efectivo.
A ver, en este ejemplo, para que tengan más claro, aquí tenemos el flujo de efectivo convencional o ordinario, donde en el periodo cero hay un flujo de salida de menos 15.000 soles, supongamos que esa es la moneda que usamos, y que está relacionado a la inversión que se va a realizar antes de iniciar el negocio. Luego de iniciar el negocio, en los periodos 1 al 5, vemos que hay flujos de entradas de 5.000 soles, 5.000, 5.000 y en los últimos años de 9.000. Esto es un flujo de caja convencional. ¿Por qué? Porque desde el momento en que inicia la operación hasta el término del proyecto, que en este caso estamos asumiendo que el proyecto tiene una vida útil de 5 años, vamos a tener solamente flujos de entradas positivos y no va a haber un cambio de signo. Este es un flujo de caja efectivo convencional, no va a haber cambio de signos, a diferencia de un flujo de efectivo no ordinario o no convencional, donde sí se van a presentar esos cambios de signo. Aquí es mejor ir directamente al ejemplo. Nuevamente tenemos una inversión en el primer año de menos 25.000, que es considerado un flujo de salida, y en los 3 primeros años tenemos un flujo de entrada de 8.000 soles. Sin embargo, en el cuarto año vemos que hay una salida de menos 10.000 soles. O sea, este flujo de entrada al final va a representar un cambio de signo, por lo cual lo llamamos no convencional. Y en el quinto año vamos a tener otro cambio de signo que vendría a ser ya un flujo de entrada de 17.000 soles. Esto va a ser importante que lo tengan en cuenta porque, por dos razones en principal. Una es que al momento de calcular algunos indicadores económicos o financieros, digamos como en el caso de la TIR, que es la tasa interna de retorno, vamos a tener problemas con la TIR múltiple que vamos a explicar más adelante. Y quisiera hacer una última pregunta adicional. ¿Por qué consideran o por qué creen que en este cuarto año se va a dar este flujo de salida de menos 10.000 soles? ¿Cuál creen que sería la razón? A ver, hay una primera respuesta, posiblemente por una inversión en los activos que se depreciaron en ese tiempo. Claro, digamos que la razón, básicamente, y como pueden ver, creo que todavía se puede ver mi PPT, como pueden ver este cuarto año, y se los expliqué también al principio, tú puedes realizar o se va a realizar la inversión en el periodo cero, esa inversión de tangibles, intangibles, la necesidad de capital de trabajo, pero eso no significa que te limites a no invertir más adelante en el proyecto. De repente para el tercer año tú consideras que te está yendo bien, que tus ventas están aumentando, pero de repente la capacidad de producción de tu negocio ya llegó al tope. Supongamos que es un restaurante y necesitas comprar nueva maquinaria, nuevos hornos, refrigerador, etcétera, o una inversión bastante fuerte para poder modernizar y producir más. Entonces, esa inversión fuerte se va a ver reflejada aquí. Tú vas a poder ver que esa sería una de las razones por las cuales se va a tener que realizar un desembolso en ese año, que puede ser una decisión estratégica que me permita tener mayor rentabilidad a futuro. Y sí, sí está bien la respuesta. Eso sería todo por mi parte. No sé si el ingeniero Besat quiere hacer algún comentario, alguna aclaración sobre este tema. Sí, me gustaría hacer alguna pregunta a los alumnos. A ver, la primera pregunta es para la señorita Carla Grimaldo. Por favor, señorita Grimaldo, active su micrófono. Señorita Carla Grimaldo. Ingeniero, buenas noches. Buenas tardes, disculpe. Buenas tardes. Señorita Grimaldo, en base a lo explicado por el ingeniero Chan, quería preguntarle cuál es la condición que hay que tener en cuenta al momento de utilizar el tercer método de construcción de flujos de caja. Conteste, por favor, señorita Grimaldo, eso lo ha explicado claramente y a detalle el ingeniero Chan. Señorita Grimaldo.
Si ha atendido, es bien fácil o es bien rápida la respuesta. Bien, parece que no ha atendido. Siguiente pregunta, o la siguiente persona es la señorita Yamilet Sánchez. Señorita Yamilet, por favor, active su micrófono. Buenas tardes, Yamilet, ingeniero. buenas Sí, tardes. Señorita Yamilet, la misma pregunta. ¿Cuál es la condición que hay que tomar en cuenta para hacer el tercer método? Señorita Yamilet. Bien, igual. Pasamos a la siguiente persona, Nicole Carrillo. Nicole Carrillo, por favor, active su micrófono. Nicole Carrillo, active su micrófono, por favor. Señorita Carrillo, active su micrófono, por favor. Bien, si se rehúsa, pues estoy tomando nota de todos los alumnos que estoy mencionando y todos están respondiendo. Joseph Ortiz, active su micrófono, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Ortiz, la misma pregunta. ¿Cuál es la condición que hay que tomar en cuenta para la construcción de los flujos de caja bajo el tercer método? ¿Los gastos financieros? ¿Los qué? Gastos financieros. Ya, pero ¿qué hay que hacer con los gastos financieros? Yo he preguntado cuál es la condición que hay que revisar. Usted solo me está respondiendo gastos financieros, pero ¿qué hay con los gastos financieros? No deben exceder al, a la utilidad bruta. No Si no, deben habría, exceder a la utilidad bruta. si no Eso es lo que ha estaríamos, explicado el ingeniero Chan, la utilidad bruta. ¿Cómo se calcula la utilidad bruta? la suma, no nos sabría responder, ingeniero, disculpe. A ver, claramente se está mostrando que no están escuchando la clase. Y encima ni siquiera necesita haber escuchado la clase para responder la pregunta que he hecho, porque eso debería saberlo desde su curso de costos, incluso antes de gestión financiera. ¿Cómo no se va a saber cómo se calcula la utilidad bruta y se ha llegado al curso de formulación y evaluación de proyectos? No es posible eso. A ver, última persona que le voy a preguntar, Lenin Casia. El señor Lenin Casia, por favor, active su micrófono. Lenin Roy Casia Sea, active su micrófono. Por si acaso, Luis está viendo tu pantalla. Lenin Casia, active su micrófono. Bien, bien chicos, como se dan cuenta, pues el volver a llevar el curso, como les había comentado, es una decisión de ustedes mismos. O sea, el prestar atención a la clase no es conectarse a ella. Una ventaja, lamentablemente, de malos alumnos es que nadie sabe qué es lo que están haciendo durante las clases cuando estas son virtuales, ¿no? Pero con preguntas tan simples como estas, pues uno se da cuenta si realmente están atendiendo o no. Lo más importante que ha explicado el ingeniero Chan es lo que acaba de preguntar y lo he explicado a detalle. Lo he explicado de forma detallada y nadie le ha preguntado si es que tenía alguna duda al respecto sobre eso. Entonces, no es posible que le pregunto a los alumnos y no saben qué responder. ¿Eso que demuestra? Pues falta de compromiso, falta de interés, ¿no? Porque no les estoy preguntando algo diferente, les estoy preguntando algo que ha explicado el ingeniero Chan y que lo ha explicado de una manera muy clara. ¿Ok? Entonces, pues, quedan las evidencias del caso en estos videos. Luego no se pregunten por qué repiten el curso o luego no se quejen, ¿no? De que no sabían o no es justo. Ustedes mismos son testigos. Muy bien, chicos. Eso sería toda la clase de hoy. El día miércoles vamos a retomar ya con la última parte de la teoría, que es la evaluación económica. Eso vamos a ver el día miércoles. Ahí cerramos la teoría y de ahí en adelante solamente vamos a hacer casos hasta el examen final, o hasta la clase final, perdón. Muy bien, eso sería todo. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero.